Vamos a ir abriendo nuestras Biblias, vamos a ir abriéndola en el capítulo 16 de la epístola de San Pablo a los Romanos. Capítulo 16. Vamos a leer los versículos 25, 26 y 27. Dice así la palabra del Señor en esos tres últimos versículos de ese capítulo 16 de la carta o la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Después de los dos mensajes que venimos dando desde primero de año, ¿qué hacer a partir de ahora? Un corazón, con todo corazón, tiene que haber continuidad. Es la continuidad. Si nos interesamos por algo y lo continuamos hasta el fin, se acabó todo, ya está. Es simplemente mantenerse hasta el fin. Ahí está todo secreto. Si encontramos una cosa y ofrecemos nuestra vida por ello, al final tendremos respuestas. El problema muchas veces se nos dice que el problema no es llegar, sino mantenerse. El problema muchas veces se nos dice que es que somos poco constantes. Al final lo dejamos todo. Eso es un problema espiritual también. Por eso es tan difícil que podamos hacer las cosas de todo corazón, poniéndolo en ello. Pero tenemos que ver una cosa. Tenemos que ver cuál es el problema de la época en la que nosotros hoy nos encontramos. ¿Cuál es el problema? Porque como este problema no se soluciona, como el problema de nuestra sociedad no se soluciona, es que Dios nos ha llamado. Por eso es que Dios nos ha llamado. Porque ese problema no se soluciona. Por eso tenemos que tener un corazón de evangelista. Tenemos que tener un corazón. Si nos centramos con un corazón en Cristo, solo en Cristo, se levantarán grandes obras en nuestra vida. Por eso en esta época están llegando grandes desastres, están llegando maldiciones y hay una gran confusión. Y es por eso que tenemos que tener este corazón, que la gente no puede ver. La gente no puede ver la razón del problema en el cual el mundo está hoy. Por cuál las maldiciones vienen y por qué la gente sufre. Por eso es que necesitamos como evangelistas poner todo nuestro corazón. No es poner un poquito, es poner 100% todo el corazón. Significa que los que tenemos la respuesta, ya hemos entregado ese corazón, hemos entregado nuestra vida completamente por este evangelio que es solo Cristo. Cuando Jesucristo fue crucificado, todas las personas que habían sido sanadas, todas las personas que habían comido por los milagros que Jesús hizo, ¿os acordáis? 3.000 personas comieron por la multiplicación de los panes y de los peces. Después 5.000 personas. Dio vista a los ciegos como Bartimeo. Levantó a los paralíticos. Resucitó a los muertos como Lázaro, como la hija de Jairo. Dios hizo grandes cosas. Dios salvó a muchas de esas personas. Pero con la muerte de Jesús todos huyeron. Yo hoy decía, ¿dónde estaban todas esas personas? Todos esos milagros que Dios hizo, ¿dónde están? ¿Dónde estaban cuando Jesús resucitó? ¿Dónde estaban esas 500 personas? Ponía, por ejemplo, hoy en el culto de obreros, ¿dónde estaban las 500 personas que según 1 Corintios, Pablo escribe que 500 personas vieron a Jesús resucitado? ¿Dónde estaban? Solamente había 120 en el aposento alto. ¿Por qué? No estaban dispuestos a dar toda su vida por el evangelio. En la iglesia de los primeros siglos hubo creyentes que entregaron sus vidas y por causa de eso hicieron grandes cosas para Dios. Entonces,
¿Por qué la continuidad de la vida del evangelista? Los problemas que se van a levantar en el futuro son mayores que los que tenemos hoy en día. No vamos a mejor, vamos a peor. Por eso necesitamos tomar esta palabra. Porque la situación va a peor. ¿Por qué vienen estos problemas? ¿Por qué de este problema? No son las circunstancias, no es la casualidad. Es porque hay una realidad que en esta época, que al igual que en el movimiento de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, igual que ese movimiento que se levantó con hombres y mujeres que no conocen a Dios, que tienen la mente entenebrecida, quisieron llegar y alcanzar a Dios a través de sus propias fuerzas, para desacreditar a Dios. Nosotros podemos hacer grandes obras como Dios. Se rebelaron contra Él, querían llegar al cielo. Estas son las organizaciones que hoy en día tenemos en nuestro mundo, que quieren desacreditar a Dios, que nos están diciendo continua y constantemente, no necesitamos a Dios, que hay un movimiento de la ciencia que está ahí, y que la gente no conoce ni sabe por qué, pero cada vez hay más desprestigio por el cristianismo, por la religión en general. Luego veremos un poquito. Pero no solamente se levantó ese movimiento de la Torre de Babel en Génesis 11. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que se ha levantado una nueva Torre de Babel a través de la nueva era, a través de la masonería, se están levantando como una nueva Torre de Babel, donde nos están diciendo, y dijeron continuamente que el primer movimiento fracasó, pero que con este segundo movimiento van a alcanzar a todos los jóvenes, hacerles ver y entender a la juventud a través de la cultura de la nueva era. Quieren hacer ver a los jóvenes, no necesitáis a Dios, no necesitáis a Jesucristo, no necesitáis la religión. Es lo que nos están diciendo a través de esa nueva Torre de Babel en este mundo que nos dice, no hace falta Dios. Nosotros, la ciencia, el hombre, puede alcanzar. Se está diciendo que ignoremos a Dios. Se enseña en los institutos, en las escuelas, que ignoren a Dios. A través de los gobiernos, que ignoren a Dios. Ahí. Pero hay una tercera Torre de Babel que se está levantando también. Voy a poner una palabra que es neutra. Globalización. Empezando por los gobiernos, pero concluyendo donde nos dicen que todas las religiones son iguales. Esa globalización donde se nos está diciendo todas las religiones es lo mismo, es igual. Es la tercera Torre de Babel. Ese ecumenismo malentendido que nos dice que todas las religiones son iguales. No necesitamos religión, porque al fin y al cabo todas son iguales. Por eso tenemos que ponernos en el frente con los evangelistas. Por eso es que tenemos que estar ahí con los evangelistas. Por eso es que tenemos que entender este problema para ponernos enfrente de ellos, para ponernos al lado, en la primera línea de combate. Tenemos que levantarnos ahí, ¿para qué? Para que podamos ver las grandes bendiciones de Dios. Nuestro trabajo secular no tiene que ser nuestro trabajo principal e importante. Nuestro trabajo tiene que estar dentro del Evangelio y ponernos en el frente espiritual. ¿En qué frente vamos a estar? Cada uno con su especialidad, cada uno con su campo. En cada campo y en cada región donde estamos, con la especialidad que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de evangelismo, cuando hablamos de evangelistas, no queremos referirnos que sea o que haga falta que vayamos por las calles repartiendo trataditos. No estamos hablando de eso. Tampoco estamos diciendo, como hoy un obrero me decía, en mi trabajo hay muchos testigos de Jehová y ellos están yendo porque tienen que ir por las casas y van llamando a todas las puertas. Tampoco es necesario eso, que se podría hacer. Pero no estamos hablando, no es eso, sino que tenemos que levantarnos en el frente espiritual en el cual Dios nos ha llamado. Tenemos que levantarnos en ese frente espiritual. Hay una realidad espiritual por la cual Dios nos ha llamado y por la cual tenemos que levantarnos. Y Jesús llamó a Pedro, Mateo 4:19, le dijo, ven, sígueme, porque yo te haré
pescador de almas. Es decir, te estoy dando un plan y un propósito. No es importante tu trabajo de pescador, pero con tu especialidad quiero que seas un pescador de almas. Es lo que Dios nos está diciendo. Tienes que levantarte en el plano espiritual como estudiante. Es importante que estudies, que saques buenas notas. Pero a través de tus estudios tienes que entender la realidad espiritual. Tienes que levantarte en el plano espiritual de por qué estás estudiando. El pueblo de Israel no lo entendió. Y cuando cambió ese frente y se opuso en el lado contrario, es cuando vinieron todos los problemas espirituales al pueblo de Dios. Los fariseos, en vez de ponerse al lado se pusieron en contra de la iglesia primitiva, se pusieron en contra de los primeros creyentes. ¿Cómo es que terminaron los fariseos? Extinguidos, se acabaron. En el año 70 cayó el templo, cayó todo. Fueron destruidos. Porque se pusieron en contra, se pusieron enfrente en vez de al lado, en vez de levantarse juntos. Un corazón son los que han visto lo más importante, decíamos. Con todo el corazón son los que entregan su vida completamente porque han entendido el problema, han entendido el porqué, han entendido el problema espiritual correctamente. Y como lo han entendido, están dispuestos a dar su vida por ello. Y cuando tú ves esto, entonces vas a tener la continuidad. ¿Qué es la continuidad sino los que vamos a quedar? La continuidad es los que vamos a rescatar a este pueblo y a esta nación de la oscuridad. Por eso, ¿en qué frente debemos de ponernos? ¿En qué frente debemos de levantarnos ahora? ¿Qué es lo que tengo que ver? Tengo que ver la necesidad absoluta. Tenemos que levantarnos en este frente, porque es absolutamente necesario que nos levantemos con este frente. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué nos dice? Lo leemos. Somos nación santa. ¿Amén? Somos nación santa. Somos además linaje escogido por Dios. ¿Amén? Pueblo adquirido. Somos sacerdotes, real sacerdocio. ¿Amén? ¿Lo tenemos? ¿Es así? ¿Qué significa? Hemos sido llamados y apartados para Él. Significa nación santa, ¿verdad? Santo, la palabra santo, apartado para su gloria, apartado para su obra, para su servicio. Dios nos ha llamado. ¿Para qué? Para que alumbremos su luz admirable. ¿Para qué Dios nos ha llamado? Por causa de la necesidad absoluta en la cual el hombre, el ser humano está. ¿Por qué Dios nos ha llamado? Para que resplandezcamos la luz. Porque el mundo vive en esta gran oscuridad. Por eso es que nosotros tenemos que levantarnos y ponernos al frente de la necesidad que hay en el mundo. Si tenemos un corazón, si tenemos todo el corazón y la continuidad, se levantarán grandes obras. Van a haber grandes obras. ¿Qué ocurre en nuestras vidas? Nos preocupamos por cosas. Nos preocupamos por nuestro trabajo. Nos preocupamos por nuestra familia. Nos preocupamos por cosas nuestras, cotidianas. Es lo que más nos preocupa, lo que más nos angustia. Nuestras cosas físicas, nuestra realidad física. Pero no tendríamos que preocuparnos por nada. Por nada. Si realmente tenemos un solo corazón, si tenemos todo el corazón para alumbrar en esta necesidad. Si nosotros nos levantamos viendo esta necesidad, con este corazón y con todo el corazón, veremos que la continuidad será que habrá grandes obras. Por eso tenemos que levantarnos en este frente espiritual, para hacer esta obra, que es una obra santa, a la cual Dios nos ha llamado. Dios lo ha puesto y preparado todo dentro de este gran llamado. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para. ¿Sabéis? Cuando en griego aparece esta preposición, significa, es muy importante lo que viene detrás. Significa que lo que hay previo a este para, si no entendemos lo que hay detrás, significa, no vale para nada. Significa, pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio, no vale para nada si no hay un para.
Si no hay un objetivo, si no hay una preposición que indique, para esto es que yo os he llamado, para esto es que soy nación santa, para esto es que yo os he escogido, para esto es que soy sacerdocio real. Es una comisión santa, es una obra santa que Dios nos ha dado. Es la obra que Dios ha apartado para nosotros. Por eso muchas veces no entendemos que el horario de nuestra vida está dentro de este para. Ahí está mi horario. Por eso cuando no entendemos el para, es que el horario no coincide con tu vida. Es por eso que muchas veces las respuestas de nuestras oraciones no son las que nosotros esperamos. Recibimos otras respuestas, pero no son quizás las que nosotros habíamos predispuesto. Porque no entendemos el para. Mi horario cambia. Ay, no entiendo por qué Dios me manda esta respuesta si yo no le he pedido esto. ¿Por qué Dios ahora sí y antes no? Porque hay un para. Hay un plan, hay un propósito. Por eso, tan necesario que debemos descubrirlo escuchando la voz de Dios. Por eso, por más que nos esforcemos, por más que nosotros hagamos o queramos hacer cosas, no funcionan. ¿Te das cuenta que hay muchas cosas alrededor nuestro que no funcionan? Por más que nos esforzamos y por más que lo intentamos, que ponemos toda la carne en el asador, como se suele decir, pero resulta que no funcionan. ¿Por qué? Porque el para está puesto en cosas incorrectas. No están puestas para alumbrar, para resplandecer la luz del Evangelio de Cristo. Entonces no funcionan. Dice, qué raro que no funcionen, que yo me estoy esforzando tanto. Porque el para no está bien. No está bien dirigido, está cambiado. Entonces nos esforzamos, hacemos cosas. Esto es lo que trae luego el problema mental, o lo que trae luego los desasosiegos, los aparentes desengaños, los enfriamientos, y no me refiero constipados físicos, enfriamientos espirituales. Porque hemos puesto el lugar incorrecto, el para. No encaja este horario. Señor, no te entiendo, dicen algunos creyentes. Señor, no te entiendo. No estamos en el horario. Y Dios tiene todo puesto dentro de este horario. Pero nosotros seguimos esforzándonos en hacer otras cosas, que no es el horario de Dios. Debemos de levantarnos en este frente espiritual. Debemos de levantarlos en esta idea. Tenemos que entender que todo está bajo el control de Dios. ¿Os acordáis cuando hablamos de los fundamentos? Todo está bajo el control de Dios. Y mientras estamos en nuestros intereses, mientras que nosotros seguimos manteniendo nuestras preocupaciones, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Que el problema sigue creciendo. Que el problema sigue extendiéndose. Pero nosotros seguimos preocupándonos por nuestras cosas, por nuestras preocupaciones, de las cuales muchas de ellas, la mayoría de ellas posiblemente, sean preocupaciones sobre lo físico. O sean preocupaciones que se solucionarán solas. De problemas que se solucionan por sí mismos. Yo esta semana he estado muy preocupado. He tenido una gran preocupación. Alex sabe por qué, ¿verdad? He tenido una gran preocupación. Y yo mismo me daba cuenta, qué tonto soy. He llegado, este viernes llegué a esta conclusión, qué tonto soy. ¿Por qué? Tiene un problema con el ordenador, un virus que me entró en el disco duro que llevaba externo, donde tengo toda la información. Aquí me se lo compartí la semana pasada, el domingo. Kimi, ten cuidado con tu ordenador porque hay un virus que me ha entrado por ahí. Pero me ha tenido toda la semana pensando, he perdido toda la información. Toda la información de un año la he perdido. Todos los trabajos de un año los he perdido. Todos los mensajes de un año los he perdido. Preocupado. Alex, ¿cuánto tiempo bueno, no sé, algunas horas te llevó a arreglármelo, ¿verdad? Pero Alex, tráemelo. Al día siguiente, ven a por él, ya está arreglado. ¿Por qué te preocupas? Me decía él. Yo digo, tenía que estar al revés, tenía que estar yo diciéndole a él, no te preocupes por nada. Pero me lo decía él a mí.
No te preocupes. Yo decía, claro, es que es la información, es que es toda la información de un año, es que es el disco duro donde tengo todas las cosas. No te preocupes. Y yo, cada vez que me decía eso, le miraba, me estás asustando, le decía. Digo, me estás asustando, Alex, ¿verdad? El domingo pasado, Alex, me estás asustando. Ah, no pasa nada, no te preocupes, haz esto, lo otro. Y yo hice eso y lo otro, no me funcionaba. ¿Por qué te preocupas? Toma, Alex, tú eres el especialista. ¿Por qué te preocupas por cosas que no son importantes? Que tienen fácil arreglo, simplemente. Se arreglan, ya está. Y si no, pues ya está. Pero a veces nos preocupamos en exceso por las cosas. No te preocupes, Dios todas las cosas las tiene preparadas. Por eso tenemos que levantarnos correctamente, con el frente espiritual correcto, sabiendo la necesidad absoluta que hay a nuestro alrededor. Mira a los hombres de Dios cómo lo hicieron. Mira a Abraham en Génesis 12. Mira a este hombre, nadie te podrá hacer frente, le dice. Yo le dije esta palabra, te bendeciré y serás de bendición. No te preocupes, él salió de este problema. Salió, porque le creyó a Dios. Pudo salir de ese problema. Se levantó en el frente espiritual que era absolutamente necesario. Dios le dio esta palabra. Como te has levantado, yo estaré contigo. Como te has levantado, nadie te podrá hacer frente. Tú serás origen de bendición. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros hoy para que la iglesia sea levantada? Para que la iglesia sea avivada. Es fácil. Levántate en este frente espiritual. Simplemente levántate. Porque si tú te levantas en este frente espiritual, si tú te pones de pie y te levantas, como dice Isaías, levántate y resplandece. Si tú te levantas ante esta realidad, nadie te podrá hacer frente jamás en la vida. Es importante el trabajo, es importante la salud, es importante la economía. Yo sé, todo esto es importante. Los negocios importantísimos, los empresarios muy importante que les vayan las cosas bien por causa del evangelio. Pero si tú te levantas, Dios se va a responsabilizar de tu trabajo, de tu empresa, de tu salud, de tu economía. Si tú te levantas en el frente espiritual, Dios se hace cargo, Dios se responsabiliza de ti. Créele como le creyó a Abraham, créele como le creyó Moisés, que Moisés se levantó, sacó todo el pueblo de Egipto para que pudiera dar culto a Dios, para que pudiera ofrecer sacrificio. Baja mi pueblo, que salga, que dé sacrificio, que derrame sangre, que dé culto. Moisés bajó. Pero Dios le dio una palabra antes de bajar. Yo estaré contigo. Si tú te determinas levantar, si tú determinas bajar, tú tienes esta palabra y tú tienes esta promesa. Yo estaré contigo. Si nosotros vemos la necesidad del problema que hay, si tú te levantas por causa de esta necesidad, tú puedes escuchar esta palabra. Yo estaré contigo. Es necesario. Quería compartir con vosotros como he hecho con los obreros en esta mañana. De aquí. Necesidad. ¿Por qué decimos necesidad? Hay veces que parece que hablamos en un tópico, en una generalidad. Hoy vamos a traer unos datos. Hoy les compartía estos datos. 43%, voy a leerlo, no quiero hacerlo por mí mismo. 43% de los países del mundo experimentan restricciones fuertes o muy fuertes en base a sus creencias. O sea, es decir, hay una gran oposición que incluso en algunos casos lleva hasta la muerte por sus creencias. 43% de la población, información que ha salido esta semana en una de las agencias más importantes de investigación en este mundo. No voy a decir el nombre porque es un nombre difícil de pronunciar. Pew Research Center, no sé lo que significa. Le ha dado la noticia la agencia Reuters. 43%. La percepción que aumenta la persecución hacia la religión en general y hacia los cristianos en especial ha sido confirmada por este estudio. O sea, hay un gran incremento de persecución hacia lo religioso y en especial al cristianismo. 2012,
2012, 43%. 2012, casi el 50% en el mundo vive bajo restricciones fuertes o muy fuertes por causa de su fe. Difícil de creer, está ahí. Más todavía, 76% sufren por causa de su fe. 76%, 5.300 millones de personas. 5.300 millones de personas sufren por su fe. Ahora estamos hablando de una fe genérica, es verdad, cada una la que sea. ¿No te parece una barbaridad? No es ver un problema y no es ver una necesidad. No es ver esa necesidad. Que un 76% de la población sufran por su fe. No es alarmante. No es para que tomemos medidas, no es para que nos levantemos, no es para que veamos esta realidad. Está ahí, 76%, y no se ha incluido Corea del Norte. No se ha incluido en ese porcentaje Corea del Norte. Curioso, por falta de datos. Pero se sabe, se estima que es el mayor perseguidor de cristianos del mundo. Del mundo, Corea del Norte. No hay datos. Aumentaría considerablemente este 76% de la humanidad. ¿Verdad? No está estipulado. Está ahí. 76%, en el 74% en el 2011. En un año ha subido un 2%. 2%. En el 68% hace 6 años. 68%. ¿Qué significa? Incremento de la intolerancia de la fe religiosa. Intolerancia en el mundo. ¿Cuál es el problema? 76% de la población sufren por su fe. Nosotros a veces nos quejamos aquí. ¿Verdad? No estamos en ese 76% nosotros. No se nos puede considerar. Por eso tenemos que entender. Tenemos que levantarnos como hizo este hombre, Moisés. Como hizo Josué, que estuvo en este frente y dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Por qué? Porque el problema estaba ahí. Por eso Dios estuvo como Moisés, pero también estuvo con Josué, por causa de este problema. Por eso se levantó este hombre. En esta tierra hay grandes problemas ahora también. Aunque una persona sea muy inteligente, aunque estudie mucho en la universidad, no entienden esto, no le puedes explicar esto, no lo entienden. No quieren verlo. Estos grandes problemas cada vez crecen más y más, y estos problemas tratan de derribarnos, tratan de tirarnos, de tumbarnos. Por eso es que hay grandes desastres en la tierra. Por esto. ¿Por qué ocurren tantos desastres en el mundo? Lo tienes aquí. Es que hay hambre en el mundo. Está aquí el problema. Todo lo que está ocurriendo está aquí. Por eso tengamos que ver esto. Si nos levantamos en este frente como Josué hizo, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver como Josué, cómo se abre el Jordán. Si nos levantamos y nos ponemos en el frente, se levantarán las obras como Jericó. Si nos levantamos, acontecerán las obras como cuando se paró el sol y la luna por causa del Evangelio. Por eso, obreros, líderes de la iglesia, no estéis engañados por las mentiras y levantaros en este frente. No os dejéis engañar por las cosas de este mundo, por los problemas de este mundo. Son estos, no es tu problema. Este es el verdadero problema. Por eso, esta es la verdadera y absoluta necesidad que tenemos hoy en día que ver y entender. Por eso Dios tiene que levantar a Samuel por causa de los filisteos que querían parar al pueblo de Dios. Por eso Dios levanta a Samuel. Por eso Dios levanta a David para frenar esa situación, ese problema que estaban teniendo también ellos, que era similar a este. Por eso Dios los levanta.
Por eso Dios levanta a Ezequías y se levanta al frente espiritual. Tenemos que levantarnos. ¿Cómo? Sencillo, con un corazón. Solo Cristo. Corazón para Cristo. ¿Cómo? Ofreciendo nuestra vida con todo nuestro corazón. Inviértela. Vive, que es la continuidad. Vive detrás de esto. De esta manera es la manera de que el poder de la oscuridad se quiebre. No hay otra. No hay otra. Ese es nuestro verdadero problema, que queremos hacer otras cosas en vez de invertir nuestra vida por causa del Evangelio. Y la invertimos en otras cosas que no es Evangelio, que no es solo Cristo. No es por eso. Es para que todo sea para la gloria de Dios. ¿Por qué queremos hacer la evangelización? No es por quedar bien, no es por un mandamiento solo. Es para que todo sea para la gloria de Dios. Es para que esos 5.600 millones de habitantes puedan hacerlo todo para la gloria de Dios. Para eso es. Por eso cuando nos levantamos con esa palabra, es que vamos a estar delante y vamos a ver las verdaderas respuestas, que son absolutas, si nos levantamos. Son el frente de esas respuestas importantes. Tenemos que tener este poder espiritual. Muchas personas, si tienen problemas, oran. O en muchos casos, en muchísimos más de los deseables, le invitan a otro que oren por ellos. Oye, fulanito, ora por mí. ¿Verdad? ¿Cuántas veces escuchamos eso? Pastor, ore por mí. Oye, hermanito, que tú ora por mí. Decimos esto muchas veces. Pero tenemos que hacer lo que viene a través de las respuestas. Precisamente de esos problemas. ¿Por qué? Porque solamente a veces nos centramos en la oración solo cuando viene el problema. No esperamos la respuesta. Cuando viene el problema, ahora voy a ponerme a orar. Los 7 remanentes ya tenían las bendiciones preparadas. Por eso tenemos que ver las respuestas, porque ahí está todo preparado de parte de Dios. Si nos levantamos en el frente de esta necesidad que es absoluta, nos levantaremos también en las respuestas que son absolutas. Si el problema es absoluto, la respuesta de Dios también va a ser una respuesta absoluta. Por eso tenemos que levantarnos en esa respuesta. La mayoría de las personas, cuando vienen los problemas, es cuando la verdad, de verdad, se postran a Dios. Y esta semana hablaba con una hermana, con una anciana, y decía, ¿os acordáis cuando estuve en Argentina? Y hablamos de cuando estuvimos en Argentina. Y hablamos cuando estuvimos en una iglesia, concretamente en Argentina, donde llovía el polvo de oro. Donde yo estuve presente y donde vi esa realidad. Y cuando hablaba con el pastor, en medio de esa manifestación, cuando yo hablaba con el pastor, dije, pastor, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué este polvo de oro? ¿Por qué este polvo en esos colores tan... que en casa creo que todavía tengo que tener una muestra de ello, una cajita con esta prueba. No sé si la tengo por casa o por ahí, no lo sé. Pero este pastor me decía, no es importante el polvo de oro, no es importante esa manifestación. Él me decía, mira a tu alrededor. ¿Y qué es lo que vi? Vi la mayoría de todos los que estábamos allí, todos los que estaban allí en ese momento. Todos estaban con cepillos de dientes, sacando de las ranuras ese polvo de oro. Otros ahí haciendo cosas, tratando de recoger todo. Yo fui más afortunado, como tenía la Biblia delante, todo cayó encima de la Biblia. Todo lo único que hice fue cerrar la Biblia y me lo llevé. Como recuerdo, ¿verdad? Pero la gente estaba de rodillas buscando con cepillito, con cepillo de dientes para las ranuras donde había caído entre los ladrillos. En las paredes había huecos, trozos de ladrillo arrancados. Decían, ¿y esto qué pasó? No, es que la gente arrancó porque había ahí algún poquito de polvo de oro, arrancó el ladrillo. Y me decía, la conclusión que me decía era, lo que es triste y lamentable es que Dios tenga que mandar polvo de oro para que mi pueblo se postre en oración. Lo que es triste es que Dios tenga que mandar este tipo de cosas para que mis hijos, mi pueblo, se postre a orar y me busquen de todo corazón. Eso era lo triste y lamentable, que el pastor me decía con tristeza, cuando en otras iglesias están buscando esa manifestación, él me lo decía con tristeza.
Dios tiene que hacer esto, porque si no, no oramos, no buscamos a Dios, no buscamos su gloria. No buscamos la necesidad del problema, no buscamos la respuesta al problema. Buscan la manifestación, buscan ese tipo de cosas. Eso es lo verdaderamente triste, decía. Y yo me quedé igual. Y de hecho dije, ya no lo quiero, no quiero eso. No quiero eso. Quiero al Dios de las manifestaciones, no a las manifestaciones de Dios, sino al Dios que obra. Al Dios que es real, al Dios que tiene respuesta, al Dios que realmente se manifiesta a través de sus hijos, cuando sus hijos se levantan. Yo quiero ese tipo de Dios, para ser como José, que pueda decir, Dios está conmigo. No porque me mande polvo de oro, no porque haga esto, no porque haga lo otro, sino porque yo quiero ser como Él. Quiero ser gobernador de Egipto, para la gloria de Dios. No por ninguna otra cosa, porque veo la necesidad ante el problema. Quiero ser parte de la respuesta de Dios ante este problema. Yo quiero ser como David, que el Espíritu de Dios vino sobre él. Quiero ser como Eliseo. Señor, dame una doble porción de tu Espíritu Santo. Como Timoteo, que escuche la voz que Pablo le dio. Esfuérzate en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. No hay ninguna otra cosa. No te esfuerces en otra cosa. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Porque si es así, verás una respuesta mucho mayor. Verás cómo no hay razón para ser movidos. Verás cómo no hay razón para no recibir el poder que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso como remanentes tenemos que levantarnos. Levántate 5 minutos antes, 10 minutos antes de por la mañana. Entra en la oración profunda ante este problema, ante la necesidad de respuestas a este problema. Y verás cómo la gente también dirá de vosotros, este hombre, este joven, esta mujer, parece que Dios está con él. Parece que Dios está con esta mujer. Es como si Dios estuviera con este remanente, con este empresario, con lo que seas. La gente verá, Dios está con él. Daniel, gobernador de todos. El rey David le llamaba constantemente para consultarle. Daniel, ven, tengo un problema, tengo una duda. Hay problemas en el reino, hay problemas en el palacio. Tú eres un hombre de respuestas. Ven, voy a consultarte. Un hombre que aunque fue llevado como esclavo a su país, llegó a ser gobernador de ese país. De esclavo a gobernador, como Josué. No es el caso único. Así tenemos que verlo. Nada ni nadie nos puede arrebatar. Nada ni nadie nos puede echar o poner frente. ¿Qué tenemos que entender? Que dentro de Cristo hay grandes tesoros. ¿Lo crees o no? Porque es por fe. Lee Colosenses 2 y 3. En el Evangelio están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde? Dentro del Evangelio. Ahí está todo escondido. Ahí está la realidad. Ahí lo tenemos todo. Todo está escondido dentro de Él. Por eso los remanentes tienen que estar con la fuerza espiritual. Y por eso los remanentes tienen que tener el estilo de vida de los élites. Remanentes, tenéis que tener el estilo de vida de las personas de éxito. No busquéis el éxito, buscar ser o tener el estilo de vida de las personas que tienen éxito, que se levantan por la mañana temprano para prepararse, viendo la necesidad. Levántate temprano. Busca a Dios desde la mañana, desde la madrugada. Ten el estilo de un hombre o de una mujer que vive en la cima espiritual, que está en la cumbre espiritual. Los hábitos de un élite es ir por delante. Tenemos que ir por delante de la gente. La élite va por delante, ¿verdad? Díselo a estos creadores de programas informáticos, el Jobs y quiénes son más, se me van los nombres. Chicos jóvenes con 20 y pocos años. Fueron por delante de su época.
Ten ese hábito, como estos hombres que tuvieron esa victoria. Que tu casa puedas tener el movimiento del tabernáculo. ¿Qué significa eso? En el tiempo del tabernáculo, todas las tiendas en el desierto estaban dirigidas hacia el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios. Es decir, la presencia de Dios estaba en el medio y todas las tiendas estaban alrededor apuntando a ese tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios. Levanta en tu hogar ese tabernáculo. Levanta en tu negocio este tabernáculo. Levanta en tu campo ese tabernáculo donde Dios puede bendecirte. Tu familia, tu trabajo, tu región. Pon el tabernáculo, la presencia de Dios. Todo enfócalo hacia eso. Pon todo tu corazón en eso. ¿Dónde estés estudiando? Levanta el tabernáculo. Institutos, colegios, universidades. Levanta el tabernáculo. Dirígelo todo hacia ese tabernáculo. Ay, pastor, es que estoy trabajando porque voy a ahorrar para comprarme un coche. No es esa la dirección. Puedes hacerlo, claro, y puedes hacerlo, está bien. Pero no es la dirección. Ni es eso. Pon el tabernáculo. Para la gloria de Dios. Ay, pastor, es que me cuesta mucho trabajo coger el metro, el autobús por la mañana. No es por eso. Pon el tabernáculo en ello. Debemos de ver también dónde tenemos que poner esa obra. Ponla en el centro de remanentes. Ponla, decía la semana pasada, que nuestros hijos no sean criados ni educados por la gente del mundo que está bajo este problema de la nueva era, masonería, globalización. Levanta el centro de remanentes, ponlo como una oración en tu vida, ponlo como un propósito de todo tu corazón. Ponte como meta antes de morir. Tengo que levantar el centro de remanentes. Antes de que me marche de este mundo, tengo que dejar preparado ese centro de remanentes que ponemos y vemos en la Biblia, como hizo Eliseo. Ponlo, que nuestros hijos, si ya nuestros hijos no están en edad para estudiar, que nuestros nietos no tengan que ir a los lugares o sitios que les estén enseñando este problema. Que nuestros hijos les estén enseñando es que Dios no creó el mundo, que eso es una mitología. Que no tengan que ser bombardeados desde la propia cuna. Dios no existe. Si no lo ponemos como centro de nuestra vida y en el centro de nuestro corazón, jamás lo haremos. Jamás. Jamás. Por eso, con todo tu corazón, ¿en qué vamos a invertir? ¿En cosas que van a trascender o en cosas que se van a perecer contigo? ¿En qué vamos a invertir? Tenemos que trascender y levantarnos como verdaderos remanentes. ¿Por qué? El ser remanente, y no es solamente una terminología de edad, sino de actitud. Remanente no es el que tiene la edad, es el que tiene la actitud de aquellos que hemos quedado y permanecemos. ¿Amén? Esos son los verdaderos remanentes que dice la palabra. Los que permanecen, los que quedan. ¿Amén? Por eso, ¿aquí cuántos remanentes somos entonces? ¿Quién se denomina remanente? Yo me levanto y eso que tengo ya más de 20. Pocos más. Bueno, casi 30. ¿No? Poco más de 30. Esos son los verdaderos remanentes. Son estos remanentes de los que habla Romanos 16, versículo 25 que hemos leído al principio. Somos estos. Eso que estaba oculto desde tiempos postreros, desde tiempos eternos. Ese mensaje que estaba oculto, ese evangelio que estaba oculto. Ese mensaje en el cual hemos empezado hoy a ver esas respuestas que estaban ocultas. Y que para eso tenemos que entrar aquí, en lo que realmente es necesario, para que podamos ver la respuesta que Dios tiene para nosotros. Esos remanentes que pueden ver esa palabra del versículo 26, que ya ha sido manifestada. Ya ha sido manifestada. ¿A quién? A estos remanentes que permanecen, a estos remanentes que hemos quedado. Entonces, estamos en este lugar. Los que permanecemos. Amén. Los que hemos quedado. En medio de ese 76%. Nosotros estamos en el 34 restante, mejor dicho, el 24 restante.
¿Sí o no? Estamos en el 74% que tienen que cambiar esa situación. Estamos en el 50% de los que hoy en día podemos predicar, podemos levantarnos. Somos ese 57% que podemos decir que aunque tenemos esta presión de la nueva era, de la masonería, de la globalización, que aun a pesar de eso podemos levantarnos para proclamar este mensaje que ha sido manifestado, que ha estado oculto porque ahora ha sido manifestado en nosotros. Y si entendemos esto, significa ya está todo hecho. Significa la obra, ya Cristo la ha hecho. Para que todo sea para la gloria y honra de Dios. Versículo 27, ¿para qué es? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Yo les decía a los obreros, ¿cuántos cultos hoy se hacen en el mundo? Para exaltar a Dios, para la gloria de Dios, y luego que hacen es festivales de música, donde los que más disfrutan somos los que van o asisten. ¡Ah, qué bien ha sido guay! Nos hemos disfrutado, hemos saltado, hemos danzado, hemos brincado, hemos cantado, hemos alabado. Y lo último quizás ha sido para la gloria de Dios. Ha sido para pasarlo nosotros bien, para disfrutar nosotros. Y está bien. Disfrutamos, gozamos. Pero realmente no es para la gloria de Dios. Para nosotros, para disfrutar nosotros. La pregunta que os dejo como título de oración. ¿De verdad yo estoy en el frente espiritual? ¿Estoy yo en el frente espiritual de las respuestas de Dios? ¿Estoy yo en el frente espiritual ante esta necesidad, este problema? ¿Estoy yo ahí? Porque es en esto en lo que nos tenemos que ocupar. Es en esto donde tenemos que preocuparnos hoy en día. En estar ahí en el frente espiritual. La razón por la que Dios utilizó a Moisés y a José es porque estos hombres, al igual que otros que no los voy a mencionar, porque son estos hombres los que vieron la época correctamente. Son los hombres que vieron ese problema en su época. Dios va a utilizar a los creyentes, a los hijos de Dios de esta época, a los que vean este problema, con un corazón en Cristo, entregando todo el corazón por la respuesta ante esta necesidad y permaneciendo, teniendo la continuidad. Moisés no tuvo respuestas, y esta palabra Dios me la dio. Dios no tuvo respuestas hasta los 80 años. ¿Hay alguien de aquí con 80 años? ¿Tú? Nah. ¿Hay alguien con 80? No, todavía no. ¿Ninguno hay con 80 años? No. Sacaos nos queda. Hasta los 80 años Dios no le utilizó. Pero Dios le dio la respuesta al final. Y desde ese momento, con un solo bastón, con una vara, con un palo, Dios hizo grandes milagros. ¿Por qué? Solo estar en el frente espiritual. Solamente levantando, viendo. Dios hizo grandes milagros. Ante esa época de desastres y maldiciones, en esta época, donde vivimos este 43% de oposición, donde vivimos este 76% de sufrimiento, en esta época donde la nueva era está creciendo, en esta época donde la globalización religiosa está creciendo, en esta época, Dios nos ha llamado a nosotros. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien siente que realmente es llamado por esta causa y por esta realidad? Dios nos ha llamado, Dios nos ha levantado en esta época para hacer frente espiritual ante este problema. Por eso necesitamos recibir respuestas. ¿Cómo? Con un corazón. Con todo el corazón. Teniendo la continuidad. Dios utilizó a David no por sus habilidades, que eran muchas. Dios utilizó a David por causa de los filisteos. Parece mentira, por causa de los filisteos. Y era el mismo problema que esta época. Si estamos en ese frente, nada ni nadie nos puede derrumbar, porque todo
es para la gloria de Dios. Amén. Que tengamos un corazón, todo el corazón y la continuidad en la Iglesia. Si entramos nosotros también en esto, nuestra generación recibirá respuestas. Si nos derrumbamos espiritualmente, también lo traspasamos a la siguiente generación. Amén. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Tenemos lo más valioso, que es Cristo. Conocemos lo que es más valioso para entregar nuestra vida. Y tenemos la continuidad, Señor, para que las bendiciones que están preparadas podamos estar viéndolas en nuestro futuro más inmediato. Señor, sabemos que quizás más del 70%, Señor, de las personas, lo que más les preocupa es la economía. Señor, queremos nosotros preocuparnos y ocuparnos solamente, Señor, de que este Evangelio pueda llegar hasta ese 73% que está sufriendo, que podamos llevar este Evangelio, Señor, hasta lo último de la tierra, por cuanto ese, Señor, es tu deseo, es tu mandato, es tu propósito, para que todo sea para la gloria de Dios. Queremos que en este mundo sea lleno de tu gloria. Queremos que este mundo, Señor, reciba, Señor, este mensaje de Jesucristo. Señor, que en este mundo donde, Señor, todavía impera la oscuridad, donde impera el caos, el vacío, Señor, pueda un día resplandecer la luz de Cristo hasta el último rincón. Señor, estamos por encima de todo muy agradecidos, porque, Señor, tú nos has llamado con este plan y con este propósito, que alumbremos este mundo. La luz que ha venido al mundo, Señor, sea reflejada en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos. Padre, que podamos tener un solo corazón, que podamos tener, Señor, todo nuestro corazón, Señor, en esta necesidad de este problema. Padre, que tú nos levantes a cada uno de nosotros como los continuadores de este corazón. Padre, te bendecimos y honramos tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.